Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Y bueno, continuando con la preparación de nuestro corazón para la cena del Señor y siguiendo con las crónicas de una muerte profetizada, hoy vamos a platicar sobre Jesús anuncia la negación de Pedro. Y como siempre se los digo, mis amados hermanos, vámonos de inmediato a la palabra de nuestro Dios. Y quiero que me acompañe a leer Mateo capítulo 26 del 30 al 35, donde dice: después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Mis amados hermanos, por un lado sobresale el pleno conocimiento que tenía Jesús de todo lo que estaba ocurriendo, incluso de aquellos detalles que ni aún sus propios discípulos más cercanos lograban darse cuenta o percibirlo. Ya hemos considerado que conocía a la perfección las intenciones de Judas. Ya él sabía lo que iba a pasar. Pero ahora vemos que también sabía hasta dónde serían capaces de acompañarle sus discípulos. Y todo esto nos muestra cómo claramente entendía Jesús todo lo que iba a suceder. Sin que ningún detalle, mis amados hermanos, se le escapase del control que él tenía de la situación, de lo que estaba pasando. Pero por otro lado, percibimos la tremenda soledad por la que atravesó en su camino a la cruz. Pedro era un buen discípulo. Siempre estaba él dispuesto a expresar su lealtad al Señor. Siempre estaba dispuesto para todo. Seguía al Señor de cerca y quería estar con Él, en fin. Se enojaba al pensar que alguien pudiera maltratar al Señor. Se puede decir que amaba a Jesús, pero cayó, insistió en que no conocía a Jesús, maldijo, juró. Para demostrarlo, lo llamó el hombre, con cierto desprecio o al menos distanciamiento. ¿Qué pasó? ¿Tú te imaginas negando a Jesús pretendiendo no conocerlo? ¿Por qué podría ocurrir esto, mis amados hermanos? Toda tu profesión de amor hacia Jesús podría venirse abajo en un momento de pánico. Miremos cómo Pedro pasa por esta situación. Pero Jesús ya lo sabía. Jesús ya los tenía percibido. Y quiero decirles, mis amados hermanos, que Pedro en su interior estaba sufriendo precisamente ese problema, el cual él, sin pensarlo, lo escuchó de los labios de Jesús. Y cuando se ve inmerso precisamente en que la criada le dice: es que tú eres uno de ellos, él dice: no, yo no conozco a ese hombre. Y es que hablas como ellos. Empezó a hablar como cualquier vulgar. ¿Para qué? Para que no creyeran que era de los discípulos de Jesús. Mientras Pedro estaba confiado
en Jesús pudo sentirse leal, pudo sentirse valiente, pudo sentirse seguro y siempre decir que nunca lo abandonaría, que nunca lo traicionaría. Pedro había visto los milagros, las señales de Jesús, lo vio caminar en el mar, lo hizo que él caminara en el mar. Pero Jesús era para él algo tan presente, como algo sin señal, como algo que no cambia, como algo que no tiene nada que ocultarse, nada que olvidarse. Pedro estaba rodeado de los demás discípulos, del mismo Jesús, del amor de Jesús, el aprecio de Jesús hacia él. Sin embargo, tuvo el descalabro de poder caer tentado en negar a Jesús, en decir que no le conocía. Y mis amados hermanos, nosotros mientras tenemos los ojos fijos en Jesús, ese nuestro Salvador vencedor, siempre seremos esos valientes, siempre seremos esos ganadores, siempre seremos esos vencedores, siempre seremos fieles y leales. Mientras estemos en comunión con Él y con otros creyentes, mis amados hermanos, seremos valientes, seremos leales, seremos amorosos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, sin darnos cuenta, y a veces por la misma circunstancia que vivimos, nos olvidamos de que somos hijos de Dios, siervos de Jesús, discípulos de Jesús, seguidores de Jesús? Y con nuestros actos y nuestras palabras lo negamos. Yo les invito, mis amados hermanos, que busquemos con ese deseo la comunión con Jesús y con los demás hermanos este 14 de Nisan, para no caer en alguna tentación. Desde hoy, desde ya, debemos estar pendientes de ese 14 de Nisan, que nosotros tenemos que estar allí en la mesa del Señor, que queremos estar allí, que deseamos cenar con Él, que deseamos tomar el pan con Él y beber el vino con Él y con mis demás hermanos. Porque de esa manera es la única forma en que nosotros podemos mostrar que somos leales y que realmente le amamos. Pedro tuvo la lealtad de ir donde estaba el Señor, aun cuando los demás ya lo habían abandonado, sabiendo que él estaba en riesgo de perder la vida. Pedro sabía que si se daban cuenta que era uno de los apóstoles, iban a matarlo. Él lo sabía. Jesús ya estaba preso, Jesús ya estaba detenido, Jesús ya estaba en proceso. Pero Pedro se atrevió a deslizarse dentro de aquel lugar donde iba a ser juzgado Jesús. Eso era peligroso. Con su amor no podía aguantar ya la espera. Por eso les decía yo hace un momento, Pedro estaba sufriendo por dentro. Pedro sentía en su interior ese ardor, ese fuego que le quemaba, porque él había mentido. Él había dicho que no conocía a Jesús. Él lo había negado 3 veces. Pedro quería saber qué sucedía con su maestro. Cuando nuestro corazón, mis amados hermanos, nos impulsa a hacer algo por la lealtad a Jesús, no se detenga, mi hermano, no se detenga, hágalo, aún en contra de aquello que usted cree que puede evidenciarlo, que puede ponerlo en vergüenza o que puede ponerlo en peligro. No, aún con eso, Jesús está allí con nosotros en todo momento. Pedro proclamó un valor y amor extremo por Jesús.
cuando no le costaba nada hacerlo, pero fue humillado. Y fue humillado fuertemente. Fue humillado de tal forma que él se sentía abandonado, se sentía solo, se sentía desprotegido al ver a su maestro en manos de sus apresores y listo para ser sacrificado. Es interesante ver cómo Pedro empezó comparándose hipotéticamente con los demás discípulos. Eso aumenta su humillación. Eso aumentó su humillación. Eso lo hizo sentirse culpable aún más de lo que ya había pasado. Fue una forma egoísta de Pedro de proclamar que a él no le interesaba lo que iba a pasar. Él nunca iba a abandonar al maestro. Él quiso ser más que los demás, tal vez. Además, eso le mostraba como un orgulloso. No le importaba cómo quedaban los demás discípulos. Pero, ¿qué pasó al final? Se cumplió la profecía que el Señor Jesús le dijo, y eso lo humilló, eso lo desnudó y lo hizo sentirse vil. ¿Por qué? Porque había negado a Jesús. Cuando se trata de quién es más valiente o quién sería más valiente, es mejor quedarse callado, mi amado hermano, mi amada hermana, y en secreto determinar cómo actuaremos y que actuaremos con el valor necesario cuando llegue el momento o llegue la situación. Pedro no tuvo ese cuidado y estuvo batallando con ello durante todo el proceso después de que aprendieron a Jesús. Yo les recomiendo, no hay que quitar los ojos del maestro. Pedro lo hizo, quitó los ojos del maestro y dijo, no conozco a ese hombre. Y sufría por ello. Pero ahora, hermanos, quiero decirles esto. Cuando Pedro falló, no estaba mirando hacia el maestro, sino hacía aquello por quedar bien con los que lo cuestionaban, por salvar su vida, por quitarse de encima la responsabilidad. Igual que cuando miraba las olas del mar y perdió de vista al maestro, se hundió. Pero ahí estaba Jesús para levantarlo. Ahora su maestro estaba preso. Su maestro estaba listo para ser sacrificado y eso a él le dolía aún más. Pedro estaba como aquellos en mala compañía. Estaba pensando no en Jesús, sino en su propia piel. Muchas veces nosotros también en las mismas circunstancias fallaríamos. Necesitamos mantener nuestros ojos sobre el Maestro, hacia el Maestro siempre. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea lo que nos está cogiendo, nos está apretando, nos está empujando. No quitar los ojos de Él para no fallar. Y más ahora que yo quiero decirles, hermanos, tenemos que estar listos para este 14 de Nisan, estar con nuestras vestiduras listas para sentarnos a la mesa como dignos hijos y como dignos siervos de Dios. Porque Pedro supo reconocer su pecado, avergonzarse de aquello y volvió a seguir al maestro. Ya no estaba su maestro, pero ahora él tenía que proclamar a su maestro. Esto fue la diferencia entre Pedro y Judas. Judas pudo salir y hacer su mala obra, aunque Jesús le había confrontado con ello. Cuando estuvo hecho, lo único que Judas pudo hacer, una vez de ir, en vez de ir al Señor, hermanos, en arrepentimiento,
fue a colgarse para morir, para matarse a sí mismo. Veamos el paralelismo de Saúl y David. Saúl hizo excusas, siguió endureciéndose y al final se mató a sí mismo cuando puso la espada con la empuñadura hacia la tierra y se dejó caer sobre de ella por vergüenza. David pecó gravemente, pero al ser confrontado con aquel pecado, él dijo: he pecado. El Salmo 32 y el Salmo 51 nos dan testimonio de su sincero arrepentimiento. Aprendamos que siempre hay perdón para cualquier pecado si nos arrepentimos sinceramente. No hemos de permanecer hundidos en el fango. Todavía hay tiempo para llegar a la mesa con dignidad, mis amados hermanos. Hemos de cuidar nuestra boca, porque cualquiera de nosotros puede caer después de haber insistido en que no lo haríamos. Pablo dice en primera carta a los Corintios capítulo 10 verso 12: el que piense estar firme, mire y no caiga. Y en Gálatas 6:2 dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Siempre es más fácil identificar el pecado y la debilidad de otro que permanecer firmes nosotros mismos. Un sano reconocimiento de nosotros mismos nos empujará a aferrarnos a nuestra comunión con Jesucristo, con nuestro Maestro, manteniendo nuestros ojos fijos en Él, porque lo necesitamos, mis amados hermanos, porque necesitamos estar listos para llegar ahí a la mesa del Señor. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes. Paz a vosotros, le dice su hermano en Cristo, Rafael González, desde México.